Bueno, continuamos con nuestra agenda. Nos vamos acercando cada vez más a nuestro momento clave de la noche, la premiación que va a destacar a los mejores CEOs del año y al empresario del año 2025. Y antes, quiero invitarlos a que hablemos de logística, un tema clave también para el desarrollo de las organizaciones y que ha sido bastante comentado y controversial en los últimos años. Para hablar sobre la logística y cómo se ha convertido en este motor de crecimiento empresarial, tenemos como invitado a Juan Carlos Castro. Él es director general de AGB Open Market Colombia, y con él estará conversando Carolina Gómez Tavares, nuestra moderadora invitada, especialista en tecnología y educación. La logística hoy está viviendo un momento de revolución. Estamos pasando de un sector que transportaba a un sector de infraestructura inteligente, que anticipa mercados, que usa analítica predictiva para poder saber qué es lo que realmente necesitan las empresas, los consumidores. Y para conversar sobre esto, hoy nos acompaña Juan Carlos Castro Aldana. Él es director general de AGB Open Market Colombia. Y esta es una compañía que sin duda está redefiniendo cómo se mueve el sector de la logística en toda Latinoamérica. Esta es una compañía de más de 40 años que antes estaba nombrada como Solística del Grupo FEMSA. Ahorita, Juan, me parece chévere que nos cuentes mucho más de la historia y por ahí quisiera que empezáramos. Cuéntanos de cómo AGB Open Market ha marcado en estos 40 años el paso en la logística en Colombia, en toda Latinoamérica, y cómo realmente ha sido esta evolución y esta transformación. Vale, muchas gracias, Caro, por la invitación al equipo de Forbes. Y creo que vale la pena arrancar por ahí un poquito de la historia, porque el AGB en realidad es una marca que tenemos 4 meses con ella, pero somos una organización que lleva más de 40 años en el mercado colombiano. Nació con empresariado colombiano, nació con la visión de unos empresarios con el sueño de hacer logística, que a lo largo de los años se fueron dando cuenta que hacer logística no pasa solo por mover productos y mercancías, sino pasa muchas veces por mover confianza, por mover reputación y, por supuesto, en los últimos tiempos con mover bienestar, ¿sí? AGB Open Market es una organización de poquito más de 4.300 personas de manera directa, y somos líderes en los sectores, en servicios como almacenamiento, como transporte, como acondicionamiento de productos, logística de reversa, en industrias que son muy, muy sensibles a la precisión, a la velocidad de reacción y muy sensibles a todo lo que requiere ver con productos. Por ejemplo, el sector farmacéutico. Nosotros ahí tenemos la red más grande de cadena de frío para atender todo el tema de medicamentos, todo el producto farma. Y como para darles una idea, si ustedes llegan a una farmacia, a una droguería en cualquier lugar de Colombia, al menos la mitad de lo que vean ahí pasó por una operación nuestra, bien sea por almacenamiento, por transporte o por maquilas. Diariamente tenemos entre 650 y 700 vehículos, algunos tractocamiones, un poquito más de 100, tenemos vehículos rígidos, entregamos, por ejemplo, en vehículos eléctricos, en motocicletas, en triciclos, personas que están en un triciclo haciendo distribución. Y podemos llegar desde pacientes, digamos, en algunos casos llegamos a pacientes, por ejemplo, que tienen diálisis, y llegamos con los productos, con las máquinas, llegamos a clínicas, llegamos a servicios en los que, por ejemplo, hay una operación programada y necesitan algún medicamento que quizás por alguna razón no estuvo ahí, tenemos tiempos de respuesta de 4 horas, a salas de cirugía, llegamos a dispensarios médicos, llegamos a grandes superficies. Digamos que en general durante estos 40 años hemos aprendido a cubrir todos los diferentes canales, y en el sector farmacéutico, por ejemplo, pues digamos que ahí somos líderes. Pongo quizás ese ejemplo que es un poquito como el que más nos ilustra. Lo mencionabas bien, veníamos de Solística, era la marca que traíamos, parte del grupo FEMSA, y hoy somos parte de unos fondos de inversión globales. Claro, y es que el grupo FEMSA, Cruz Verde, Oxxo, Coca-Cola y esta compañía de logística especialistas en esto. Y para que ustedes se hagan una idea, que ahorita lo hablábamos con Juan Carlos, cuando entramos a una droguería, la mayor parte de los medicamentos la transportan ellos. Entonces, para que vean la dimensión de lo que estamos hablando, y mucho más porque realmente hay una droguería en cada esquina o más droguerías en cada esquina, entonces imagínate toda la capacidad que ustedes tienen. Y hablando de capacidad y de tendencias, se dice que en tendencias en logística para el 2026, dicen que la última milla y
y el comercio electrónico en logística van a estar impulsados por drones, por sistemas de inteligencia artificial, por vehículos eléctricos, por sistemas que ayudan en el tema de rutas, y además de eso, el sector TI pues está creciendo, de un año a otro está creciendo el 20, el 30%, y vemos cómo todo esto va a influenciar positivamente la industria, y teniendo en cuenta este panorama, me parece muy interesante un modelo que ustedes están manejando que quisiera que le contaras a toda nuestra audiencia, quienes están acá y quienes nos van a ver en digital, acerca del modelo Asset Light, que esto habla de tecnología, de agilidad. Cuéntanos cómo este modelo les va a ayudar a responder a todas estas demandas y retos que entran con la tecnología. Sí, mira, un modelo Asset Light es como el modelo que utilizan las empresas para tratar de operar con la menor cantidad de activos físicos posibles, ¿sí? En el caso nuestro, por ejemplo, es no tener bodegas, no tener camiones, no tener plantas de producción, la menor cantidad de activos físicos posibles. Ese es como el concepto del Asset Light. ¿Por qué es importante, por ejemplo, utilizar esto para nosotros? Primero, porque nos agrega flexibilidad. En la medida en que no tengas que cargar con todos los activos físicos y puedas conectar rápidamente, te agrega flexibilidad. Por ponerles un ejemplo, los volúmenes de diciembre no son los mismos de enero, y eso hace que puedas en diciembre conectar más recursos, ¿sí? Y en enero quizás desconectarlos. Entonces eso te da flexibilidad de alguna manera. Lo segundo, te permite conectar tecnologías que no necesariamente las tienes tú y eres el experto. El panel anterior mencionaba todos los temas de inteligencia artificial. Entonces nos permite conectar esas tecnologías en muchos casos as a service, y eso nos ayuda a generar mayor eficiencia. Y digamos que el superpoder en logística es la agilidad, ¿sí? En el caso nuestro, con lo que les mencionaba de la parte de salud, pues imagínense que puede haber en este momento alguna urgencia médica. Nosotros atendemos urgencias vitales. Eso no lo sabes, no logras tener la suficiente anticipación para saber que hay una urgencia vital. Entonces, en la medida en que nosotros conectamos ese tipo de elementos, nos permite tener esa agilidad en términos de respuesta, ¿sí? Y ser mucho más eficientes. Súper. Y esto genera entonces, o sea, me gustaría que nos contaras un ejemplo, un caso concreto que les haya generado a ustedes una ventaja competitiva. Bueno, un ejemplo concreto. Es que no sé si estoy autorizado para dar marcas, ¿sí? Ok. Pero digamos en términos generales, nosotros lo que estamos buscando, no solamente con el tema de Asset Light, y lo mencionaste al principio, más con la parte de predicción, lo que creemos es que la logística pasó a ser más predictiva, o tiene que pasar a ser más predictiva y mucha menos reactiva. Se los menciono con un ejemplo. En el año 95 yo veía cómo llegaban los pedidos por teléfono. En 1995 los pedidos se hacían por teléfono. Yo llamaba o me llamaban y tomaba un pedido. Años después empezó el fax. Entonces llegaba un fax, yo creo que aquí todos se acuerdan del fax, o muchos se acuerdan del fax, llegaba un fax y pues uno tomaba el fax y lo que hacía era capturar el pedido. Después vino el correo electrónico y después vinieron las interfaces. Pero eso de alguna manera era tomar el pedido. Hoy lo que estamos hablando es que hay que anticiparse a la demanda. Yo no tengo que esperar a que me llegue el pedido. Yo debería saber cuáles pedidos van a llegar, en qué momento van a llegar, hacia dónde van a llegar, en qué volúmenes y en qué tiempo los debería atender. Entonces, digamos, todo este tema más predictivo es hacia donde nosotros vemos que debería estarse moviendo la logística. Un caso de éxito, mientras que lo explicaba, estaba intentando pensar en no mencionar marcas, pero nosotros, cuando ustedes usan un GPS, el GPS les dice, mira, de punto A a punto B, y te da la ruta, ¿sí? Cuando uno utiliza Waze te dice punto A, punto B, la ruta, pero además te predice qué es lo que va a ocurrir en el camino y te da alternativas y te dice vas a llegar en 15, en 30 o en 40 minutos. Imagínense eso en logística, pero a nivel nacional, es un poco donde le estamos apuntando, y es cuando llega un pedido y lo tengo que entregar en Villavicencio mañana, tengo que ser capaz de entender que la vía está cerrada, que me toca dar una vuelta, que hay un derrumbe, que ese derrumbe va a demorarse, tengo que saber que de pronto voy a llegar en la madrugada y mi destinatario no está disponible, y que al no estar disponible no lo voy a entregar quizás a las 8 de la mañana, sino que lo voy a entregar a las 11 de la mañana, y toda esa predicción es parte de a donde estamos moviéndonos nosotros desde la compañía. Claro, y cuando tú hablas de predicción, yo pienso en la analítica predictiva,
Y ahorita vemos no solamente en el sector de logística, sino en general en todos los sectores, ya estamos pasando de una analítica descriptiva a una analítica predictiva que nos permite definir diferentes escenarios para movernos. Pero claro, yo trabajo en el sector de tecnología y cuando uno predice, pues es más, o sea, no estamos diciendo que el medicamento va a dañar la cadena de frío, o sea, no estamos hablando de vidas. Entonces creo que es un gran desafío y ustedes, cuando tú les miras, lo podemos hacer así, el GPS. ¿Cuáles son esos desafíos que creen que son los más difíciles? Yo predigo que es el tema de las cadenas de frío, por ejemplo. ¿Cuáles son realmente? Digamos que vivimos en un país lleno de muchos desafíos, ahora más temprano lo mencionaban algunos panelistas, ¿Sí? pero tenemos desde temas de seguridad, temas de bloqueos en carreteras, por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 800 bloqueos en carreteras, no todos anunciados, ¿sí? El tema de derrumbes y la infraestructura vial que siempre genera unos retos. Entonces, de alguna manera es cómo incorporar todo eso dentro del modelo y poder anticiparse para decir, bueno, ¿qué sucede si ocurre esto? ¿Dónde está el plan B? Ahora más temprano conversábamos con alguien y es que como nosotros llegamos, por ejemplo, a salas de cirugía y hay un paciente que está esperando un medicamento, que está esperando quizás un dispositivo, pues al paciente que está en la sala de cirugía no le interesa si Transmilenio está cerrado, no le interesa si hay manifestación aquí en la 72, no le interesa si está lloviendo. Hay un paciente esperando un medicamento o esperando un dispositivo. Entonces, digamos, es cómo incorporar todo eso para que podamos reaccionar y poder llegar con los tiempos y con el producto correcto. Mencionaste cadena de frío. Cadena de frío, nosotros tenemos que asegurar que no solamente, como lo hizo el fabricante, es como debe llegarse hasta el punto final, hasta el paciente. Nosotros tenemos controles para monitorear los productos, por ejemplo, ¿sí? Para monitorear que la cadena de frío no se rompa en ningún momento y que el producto llegue correctamente. Pero tenemos que a eso agregarle información, estadística, tenemos que incorporar tecnología que nos permita entender en dónde se puede romper potencialmente esa cadena de frío y que nos permita colocar planes alternos, ¿sí? Solo si me dejas mencionar una anécdota. El año pasado, un poquito hacia finales de año, no sé si recuerdan todos el paro nacional, estuvimos como 30 días, estuvimos casi una semana con dificultades y teníamos cadenas de frío. Lo que nos permitió tener la información y tener esa predicción es poder reaccionar a esos bloqueos que habían en carretera y poder entender cómo podríamos llegar con el producto correcto, en el momento correcto, en las condiciones correctas a ciudades que no fueran ciudades principales. Claro, muy valientes y muy estratégicos. Y ya para ir cerrando, ¿cuál es esa visión que tiene AGV Open Market para el futuro logístico en Colombia? ¿A qué le van a apuntar? Como lo decíamos al comienzo, esta es una empresa que se ha venido transformando, que ahora hace parte de un fondo de inversión, pero que al final sí está trazando y generando un camino en la logística en este país y en toda Latinoamérica. ¿Qué sigue? Básicamente nosotros creemos que la logística y a donde estamos moviéndonos tiene que considerar tres componentes. Primero, no necesariamente en ese orden porque sean más importantes, pero debe tener esos tres. Por un lado, tecnología desde temas como automatización. Todavía creo que estamos lejos de poder bodegas completamente automatizadas como las que quizás Amazon tiene en Estados Unidos, pero cada vez incorporar muchos más temas de automatización, tecnología como inteligencia artificial para poder predecir y poderse anticipar, tecnología para poder, por medio de sensores y quizás con temas como blockchain, asegurar las cadenas de información y las cadenas de productos. Lo segundo, sostenibilidad, que creo que no lo mencionamos mucho, pero sostenibilidad antes era como un tema, como una tendencia, nosotros lo vemos como que hoy en día es una obligación. Todas las cadenas de suministro generan desechos, generan desperdicios y parte de la responsabilidad que tenemos todos es cómo reincorporar esos desechos y esos desperdicios en el ciclo de vida, ¿sí? Definitivamente sostenibilidad y no viéndolo solamente como la parte ambiental, sino como la parte ambiental, la parte social y todo el tema de crecimiento económico. Y creo que definitivamente apostarle al talento. Sí, en Colombia tenemos gente muy talentosa. Cuando uno va por la región y se sienta a hablar con los países en México, en Brasil, en Perú, etcétera, encuentra que el talento colombiano es destacable. Y mucho de ese talento termina fugándose hacia otras regiones y nosotros aquí creo que tenemos una oportunidad tremenda de aprovechar ese talento. En logística lo que estamos intentando hacer es traer gente
que arranque quizás en unos primeros pasos, no con mucho conocimiento, pero irla formando e irla metiendo como en todos estos temas, no estrictamente de procesos, sino en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Súper, Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación tan clara. Y yo creo que nos queda claro a todos también como la importancia de este sector y de dejarlo de nombrar solamente como logística, sino de siempre nombrarlo con el apellido de logística inteligente, porque sin duda esto es lo que está moviendo la competitividad, la productividad y el progreso del país. Gracias por esta conversación y sin duda las conversaciones empresariales empiezan y se desarrollan acá en Foros Forbes.